constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Se siente correr un aire refrescante, se ven abiertas las ventanas para un juego político fluido, equilibrado y vigoroso. Fue una oportunidad para los pueblos étnicos, los pueblos indígenas y digamos un poco detrás del movimiento social afrodescendiente para hacer visible desde sus propias demandas el concepto y el derecho a una diversidad cultural, no solamente desde lo cotidiano, que sí había sido, digamos, tomado en cuenta, pero desde el punto de vista del folclore, del turismo, pero más de un sujeto político, de un sujeto de derechos, de un sujeto con aspiraciones de futuro propias, y digamos eso fue lo que cambió la Constitución del 91 y lo puso en un escenario público, político y nacional. Antes del 91, los pueblos indígenas en Colombia estaban reducidos, era la vida salvaje. Las leyes republicanas, por ejemplo, clasificaban a los indígenas en Colombia en salvaje, semisalvaje y civilizado. Eran catalogados por las leyes penales como personas inimputables, como niños, como gente idiota que no entendía qué era lo bueno, qué era lo malo, sin ningún tipo de derechos de orden político, de orden económico, social, cultural, territorial. Eso cambió de manera radical con la Constitución Política del 91, en que el Estado colombiano se reconoció como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, pero además donde uno de sus principios de orden constitucional es el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la obligación de garantizar y proteger esa gran diversidad. Desde su origen, este espacio de interlocución tiene toda una legitimidad, porque fue forjado en la lucha y porque responde a unos derroteros concretos, que es la concertación de la política pública para pueblos indígenas en el país. Hemos venido asistiendo a este tipo de mesas donde se discuten con el gobierno en principio todo lo que es el orden legislativo que va a ser hacia nosotros o en su defecto que nos afecte. Durante unos 15 años aproximadamente, la Mesa Permanente de Concertación realmente digamos, no jugó el papel que debió jugar. Estuvo muy invisibilizada, además porque no hubo la voluntad política por parte de los gobiernos y quizás tampoco nosotros estábamos convencidos de que este instrumento, de que esta herramienta fuera útil para el diálogo político. Pero, digamos, en estos últimos 2 periodos, ya del presidente Juan Manuel Santos, este escenario se ha constituido un actor político fundamental. El problema indígena debe ser una situación de trabajo colectivo de los colombianos. Hasta hace algún tiempo no lo era. Ahorita sí empieza a crearse las condiciones para que el tema indígena, el mundo indígena, empiece a ser un tema en el cual todos los colombianos asumamos que tenemos responsabilidades. Eso hizo que de alguna manera también contribuyera a que el movimiento social indígena se unificara, digamos, en torno a banderas de lucha reclamando ya en el orden constitucional los derechos y también los pueblos afrodescendientes en el país. ¿Por qué los negros que se quieran organizarse a partir de su realidad, a partir de sus necesidades, a partir de su cultura, de su forma de ver la sociedad occidental, por qué no se les puede permitir eso? Los logros más importantes para nosotros han sido el respeto hacia los derechos como pueblo indígena. Hemos logrado muchos acuerdos, hemos logrado que el gobierno mire, que antes casi que ni lo hacía. Se ha convertido en un sujeto político en el país, se ha convertido en un sujeto, en un actor de construcción de la política pública. Aquí en los últimos años se han concertado normas trascendentales, llevamos concertando 2 planes de desarrollo nacional, se ha concertado todo el tema de las víctimas, temas ambientales, temas territoriales, temas digamos de toda índole, temas en materia de educación, en materia de autonomía, del reconocimiento de la autonomía política y administrativa. Somos la voz de los que no tienen voz
no es fácil en estos pueblos amerindios que carecen, en particular por lo menos el mío, donde hay un grandísimo índice de miseria extrema. Son inalcanzables en la mayoría de las veces muchos de estos escenarios. Después de esta concertación, que haya los compromisos pactados y que de acuerdo con esas normas que haya los compromisos con las comunidades, ¿sí? Para poder fortalecer el mismo ejercicio de las organizaciones y de las asociaciones regionales y nacionales. Estas mesas son bastante calientes, por decirlo desde el punto de vista de la discusión, de la temática, pero son discusiones respetuosas en las que lógicamente esto también involucra muchas otras cosas, mayor inversión en recursos, el reconocimiento como tal, porque igual nuestro gobierno tiene que mostrarse respetuoso ante la comunidad mundial de lo que aquí ocurre. Ahora es un sujeto político de derechos que reclama y que reivindica sus propias opciones. Y en ese sentido es que está el orgullo de ser indígena, no por el reconocimiento del otro, sino por la posibilidad de construirse y de verse, digamos, reflejado en una conquista constitucional. Queremos en algún momento también ser una alternativa de poder, pero para eso tenemos que generar vocación de poder, tenemos que generar conciencia de poder en nuestra gente para poder cambiar la correlación de fuerza. Según el censo del 2005, que fue el último censo oficial del NANE, somos el 3.4% de la población colombiana, que es una población de más o menos 1.450.000 indígenas. Pero somos una gran diversidad. En la minoría étnica, hablando en Colombia, en la población, pues no tiene como esa capacidad de tener como conseguir un curul, porque pues no alcanza, no arroja tener una votación alta. Pero es que aquí la discusión no es numérica definitivamente, aquí la condición es que nos hace también ser pueblo colombiano, y no hay posibilidad de que seamos pueblo colombiano si no tenemos nuestros pueblos indígenas. Pensemos cuántos indígenas trabajan, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, que es el que directamente se encarga del asunto indígena. O pensemos cuántos indígenas están trabajando en las corporaciones autónomas regionales, que se encargan del manejo ambiental. O pensemos cuántos indígenas hacen o han sido elegidos como alcaldes a nivel sobre todo de poblaciones intermedias. Es muy bajo y sigue siendo eso, sigue siendo el aparataje mismo institucional para el tema de lo electoral, pues va por el esquema tradicional, donde todavía lo indígena no tiene asiento. Pues si hay una participación del mismo Estado reconociendo pues a la minoría, a la población indígena en Colombia, pues si hay esa oportunidad sería genial, porque nos daría mucha ayuda a través de que ese senador esté pues ahí cerca con el gobierno, pues estaría pues la necesidad es un poco del pueblo, pues estaría visibilizando. Hoy por hoy la representación indígena es bastante nula, o sea, tenemos un representante indígena en la actualidad y tenemos dos representantes afro. Deberíamos tener mucha mayor representatividad en diferentes partes, digamos, hablemoslo, en este momento estamos en el Congreso de la República y en el Congreso tenemos aproximadamente un 2% apenas de representatividad nuestra, y lo cual nos hace perder mucha visibilidad de la cual deberíamos tener. La probabilidad de que un elector realmente asuma que está votando por un indígena con causa indígena es muy baja desde el elector, porque entonces en los partidos tradicionales no hay indígenas que estén representando la voz de los indígenas. A los partidos políticos les falta poner más interés en que los indígenas tengan mayor participación en las curules que tenemos en el Congreso de la República, llámese Cámara, Senado de la República. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando mucho la parte, por ejemplo, de nuestra organización, educación, porque la educación nos da organización y nos lleva a visibilizarnos.
Hoy tenemos ya unas curules especiales, unas circunscripciones especiales en el Congreso de la República. Hay movimientos políticos, ¿verdad?, que si bien pues, no somos la mayoría ni tenemos el control, son una voz. Estamos participando además mucho más en la toma de decisiones y en la evaluación de nuestras necesidades, de las necesidades del país, y estamos participando en todos los aspectos de la vida social de la nación. ¿Qué ha pasado con los procesos de fortalecimiento político en Colombia? Que han estado más ligados a ciertos partidos relacionados con la izquierda. Entonces pareciera que las causas indígenas se relacionan con la izquierda y no necesariamente con las causas de todos los colombianos. Un colombiano elector promedio no considera que sus causas y sus necesidades estén ligadas a las causas o las necesidades de los pueblos indígenas. Y esa desconexión hace que, así se presenten sistemáticamente, pues no sean elegidos también. Hoy, 16 de diciembre de 1992, justo un año después de estos hechos que entristecieron a toda la comunidad, se ha convocado una gran concentración de indígenas para recordar a los hermanos muertos, para reclamar justicia y para manifestar la firme voluntad de no dar un paso atrás en el proceso de recuperación de las tierras que pertenecen a estas comunidades. Para nosotros pues, es importante de que sea un cambio y de que pues, haya oportunidad para poder trabajar en los campos tranquilos, sin violencia, en paz. Sin ser actores armados, los pueblos étnicos pasaron a ser, en el periodo del 2000 hasta el 2000, entre el 2000 y el 2006, el sujeto de población más afectado por el conflicto armado en Colombia. Es que el contexto en lo regional es totalmente diferente a como lo vemos aquí en las ciudades. Y en contexto en lo regional, los indígenas sufrían no solo la presencia de actores armados legales como ilegales, y eso ponía en riesgo lo único que en ese momento ellos podían considerar como propio, que era su territorialidad. De aquí nos iremos o no nos vamos a ir hasta cuando el gobierno no se pronuncie para decirnos: pueblos indígenas de Colombia, aquí tenemos solución a todas estas peticiones que ustedes están haciendo. Las economías extractivas que impulsó el Estado colombiano están en esos territorios, pero también las economías ilegales vinculadas al conflicto están en esos territorios. Aquí los pueblos están hablando de los conflictos del posconflicto, y por eso la protesta social ha aumentado increíblemente, porque las demandas de los pueblos están siendo que vienen de atrás por mejores condiciones de vida, garantías de la autonomía, están siendo desconocidas en los acuerdos de paz. La inversión pública más importante del país viene para el proceso de paz, pero como garantía para la economía extractiva. Y los pueblos se quedan fregados. Como dicen algunos, se negoció una paz entre un actor armado fuerte, pero en detrimento de los derechos de los pueblos, porque se les cedió territorio, se les está reconociendo un espacio a estos actores en los territorios de los pueblos indígenas y afros, no en otra parte, porque el capital se quedó con su territorio, las petroleras están allí, las multinacionales están allí, con la garantía de que van a estar tranquilas, pero lo que está en disputa son los territorios de los pueblos. Eso es lo que explica por qué La Habana no recibió a los pueblos étnicos faltando 3 días para cerrar los acuerdos, porque nunca quisieron incluir en los acuerdos de La Habana a los actores del movimiento social. Ese sujeto empoderado que pasó de ser un sujeto sin alma, un sujeto político claro, definido, con reivindicaciones, no fue recibido en La Habana. Lo recibieron cuando vieron que iban a perder el plebiscito, cuando iban a perder el mecanismo, ahí sí lo recibieron. Y ahí a regañadientes metieron el capítulo étnico. Pero eso es lo que está desmontado en este momento, con el fast track, con las medidas express ante el Congreso, acordadas entre FARC y gobierno en esa negociación del territorio nacional que no incluye los pueblos étnicos. Esta es la primera ocasión que se legisla en el país a partir de una iniciativa propia de los pueblos indígenas. La consulta previa como mecanismo
es ideal en la medida en la que permite que interactuemos de igual a igual, tanto los pueblos indígenas o los pueblos afectados o los pueblos afro, frente a situaciones promovidas por la empresa privada y por el gobierno. Ha sido para el gobierno, y dicho en cabeza del vicepresidente, que acaba de salir, la consulta previa es un palo en la rueda del desarrollo. El país ha desarrollado un aparato muy especializado en convertir el derecho a la consulta previa, reconocido en la Constitución del 91, en un procedimiento para otorgar licencias ambientales y permisos ambientales. Desde que existe la reglamentación de la consulta previa se han aplicado 4.000 consultas previas en el país, más de 4.000, teniendo una población indígena del 4%. Muchos pueblos han caído en la consulta express. Entonces el gobierno se da el lujo de haber hecho más de 3.500 consultas previas en año y medio, que eso es, y con personal pagado por la industria petrolera. Es una consulta que no cumple los estándares internacionales, no es la consulta garantista de protección de derechos, es un trámite y lo presentan como si fuera la consulta. El mismo Estado hace pues incumplen esos procedimientos, sí. Es que los pueblos como sistemas de autoridad reconocido, como entidades territoriales y como jurisdicciones especiales, pueden desarrollar también los tratados internacionales. O sea, nada les impide, siendo parte del sistema de administración y del sistema político de participación, desarrollar el Convenio 169. Los pueblos indígenas siempre hemos luchado por nuestra autonomía y la libertad de los territorios. Por esta razón, nos declaramos en resistencia permanente, porque ni las armas de la guerrilla ni las armas del gobierno nos garantizan la paz que buscamos como pueblos. Aquí todos tenemos que aprender, aquí todos tenemos responsabilidades, pero no solo es aprender, es que tenemos una responsabilidad incluso mayor y es imaginarnos un país nuevo. Y para eso no hay raza, religión, referente identitario de género, es una condición en la cual todos tenemos ahorita la oportunidad y la puerta abierta para pensarlo y tenemos es que entendernos primero entre nosotros, quienes sean con quienes sean, indígenas entre indígenas, indígenas con afros, blancos con indígenas y con afros, porque estamos en la responsabilidad de imaginarnos un nuevo país donde ya se supone, por lo menos hasta ahora, pues no van a estar los actores armados ilegales en el territorio.